Mis hermanos, muy buenos días y gracias por nuevamente acompañarnos y agradecemos a Dios porque en su inmensa bondad, en esa grande misericordia este día nos podemos reunir en el maravilloso nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias por acompañarnos a esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Verdaderamente que en nuestro corazón siempre está el poderle servir a Dios y que nuestra vida sea un instrumento de bendición para muchas gentes. Como hoy necesitamos transmitirle a la gente esa bendición que hemos recibido del Altísimo y que ustedes a través de la alabanza del mensaje puedan sentir la frescura del Espíritu de Dios en sus vidas. Así que bienvenidos a esta transmisión de la Iglesia El Camino de la Fe. Y antes de dar inicio a un pasaje de la Escritura, queremos decirle que el día de ayer nuestro pastor Natividad Ramos reinició el tema sobre Apocalipsis. Verdaderamente nos llenamos de un profundo gozo, de saber que Dios ha estado interesado en la vida de su siervo y que en todo este proceso el Señor nos ha dado como nunca una grande victoria a través de su Hijo. Nos sentimos afortunados de poder llevar esta palabra a muchos que el día de hoy necesitan consuelo y esperanza para sus vidas. Así que nuestro pastor está retomando este tema de Apocalipsis todos los días sábados a partir de las 7 de la tarde. Le invitamos para que usted se prepare con su Biblia, su libreta y que haga anotaciones y cualquier duda que usted tenga. A través de nuestro programa usted puede hacer estas preguntas que será como siempre un gusto poderlas contestar. Vamos a iniciar con un pasaje de la Escritura que está en el Salmo 121. Es un salmo que lo hemos escogido porque verdaderamente trae bendición a nuestra vida. Y dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Que Dios bendiga esta palabra, porque verdaderamente la palabra de Dios cada día produce una grata bendición en nuestra alma. ¿Y por qué el día de hoy no nos unimos y le cantamos a esa majestad que es nuestro Señor? ¿Por qué no decirle, mi alma te bendice, Señor? Bendice, alma mía, al Señor. Y con toda alegría decirle, tu nombre es santo. Hoy te adoramos, Rey. Nuestra alma como nunca necesita tener presente que el Altísimo es nuestro Señor. Y en todos los momentos de nuestra vida podemos traer a memoria todas las veces que el Señor ha estado con nosotros. Y pensando precisamente en la obra de Dios, en su magna creación, por esa creación que nos da un mensaje tan grande que Él tiene cuidado de todos y particularmente de nosotros. Vivimos un tiempo crítico, un tiempo que pensamos que quizá ya no tenemos las fuerzas necesarias para continuar. Pero precisamente este salmo dice, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. El día de hoy vamos a decirle a nuestra alma, alma, el Señor está con nosotros. Y precisamente pensando en todo eso, es que es bueno que no olvidemos que no se duerme el que nos guarda. Él nos lleva en sus preciosos brazos y muchas veces no lo dimensionamos.
Pero cuando pasamos por los problemas, cuando pasamos por los momentos tan críticos de nuestra vida, hay que reconocer y decirle: bendice, alma mía, al Señor. Este día esperamos que estos cantos sean una fuente de bendición a nuestra alma y que en todo podamos reconocer a esa innumerable grandeza del Altísimo y a esa bondad que el Señor tiene para con nosotros. Así que con todo el corazón vamos a decirle: Señor, bendice, alma mía, al Señor. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día adorarte otra vez. Borraste mi pecado, me libraste de la muerte. Quiero alabar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte, grande en amor. Un hombre es grande y tierno es tu ser, por lo que eres y por lo que das. Muchas razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Bendice, alma mía, al Señor cada día, agradecer al Señor por sus bienes, por sus bondades hacia nosotros. Cuando venga el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin, dándote gloria por la eternidad. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor, su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale, hoy te adoramos.
conocer tu amor y crecer en ti. Renueva mi pensar, enséñame de tu gran verdad cada día más, por tu gracia y amor. Ven Jesús, llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Y así volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Gracia y amor, oh ven Jesús, llévame en tus brazos. Llévame en tus brazos. Quiero estar siempre junto a ti. Junto a ti. Y volar tan alto como un ave, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Gracia y amor, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. Gracia y amor, pues quiero recibir tu espíritu en mí, por tu gracia y amor. ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir, si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir, a Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin límite.
siempre que soy tentado, o si en la prueba estoy más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y sufro de ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí, cuidará también de mí. Cuidará también de mí. Gloria a Dios. Qué preciosa alabanza. Verdaderamente le hemos rogado al Espíritu de Dios que llegue a lo más profundo de nuestro ser, que quebrante nuestra alma, que nuestro ser pueda reconocer que sin la grandeza de Dios nada podemos hacer. Así que estamos listos para recibir el mensaje de la palabra de Dios en esta serie que lleva por título La ruta ministerial de nuestro Señor Jesucristo. Queda con nosotros el pastor Natividad Ramos Ramos. Muchas gracias, hermana. Pues verdaderamente es un placer disfrutar de las cosas que el Señor Jesús dijo y las cosas que el Señor Jesús hizo. Porque son una historia al alma, a nuestra alma. Y es cierto, estamos nosotros en esta llamada ruta ministerial que venimos acompañando, vaya la expresión, al Señor Jesús desde el río Jordán, cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Luego, cuando allá en Nazaret proclamó la apertura del año agradable, del año agradable. Y entonces por mucho tiempo hemos venido observando lo que hace y que dice y nos hemos alegrado mucho. Y ahorita, por supuesto, pues seguimos en estos mensajes de la ruta ministerial del Señor Jesús. Y voy a volver a usar el Evangelio de Juan, pero quiero hacer una precisión. Se ha llegado el momento cuando el Señor Jesús es muy insistente, o el pasaje de la Escritura se convierte en muy insistente. En este capítulo, acuérdese que empezó porque fue llevada aquella mujer acusada de adulterio. Pero luego el Señor Jesús habló con la gente y les marca una tesis, un punto de referencia que los sacudió, que eran pecadores. Es decir, los sorprendió, por supuesto. Y ese es uno de el tema, es más, ese es el tema fundamental
de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y voy a leer el Evangelio de Juan, capítulo 8, del versículo 21 en adelante. Y observe que yo dije, muy insistente, el Señor Jesús. Dice, y díjoles otra vez Jesús, otra vez, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Entonces decían los judíos, se ha de matar a sí mismo, que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Es prácticamente los pasajes de la semana pasada. Y decíales, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Decíanle, fíjese la pregunta que le hago, pues tú quién eres. Entonces Jesús les dijo, el que al principio también os he dicho. Fue una respuesta con cierta molestia. Padre eterno, te rogamos que esta mañana nos bendiga, Señor, con la palabra. Ayúdame a presentar las ideas que son una maravilla. Que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón. Que sintamos el gozo, la alegría de tu palabra. Por Cristo Jesús, Señor nuestro, que esto traiga bendición al pueblo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues entramos a este tema. Creo que sigue siendo el mismo tema de varios sermones que he predicado. Las deficiencias que Jesús exhibe de la gente de Jerusalén, aunque ese mismo tema viene desde allá, desde Capernaum, cuando la multiplicación de los panes y los peces. Las deficiencias que el Señor Jesús exhibe de la gente del judío. Y entonces empezamos con este pasaje el día de hoy. Y quiero decirle que el Señor Jesús dijo lo siguiente. Sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran estos? Bueno, eran los enseñadores oficiales. A ellos recurría el pueblo cuando necesitaba ser orientado en las cosas de la fe judía. Y el Señor Jesús precisamente los culpó a ellos del rechazo que la nación le dio al mensaje del reino de los cielos. Porque ellos con su consejería hicieron que el pueblo se hiciera incrédulo crónico. Cosa que el Señor sintetizó y lo convirtió en un gran reproche. Y miren lo que les dijo a escribas y fariseos. Cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pero puntualice estas dos cosas. Que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando los dejan entrar. Una operación doble. Ellos no entraban, pero tampoco dejaban entrar a aquellos que ya estaban interesados en este evangelio del reino de Jesucristo. A eso que hicieron, el Señor calificó
como el acto de hacer violencia al reino de los cielos. Desde Juan, el reino de los cielos, al reino se le hace fuerza, violencia. No el reino haciendo violencia, al reino haciéndosele violencia. Aunque a estos que se sentaban en la cátedra de Moisés, el Señor Jesús no los descalificó como maestros, porque dijo al pueblo: todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Es decir, eran buenos consejeros, pero respecto al Señor Jesús sufrieron un error de interpretación, un error de criterio. Mas no hagan lo que ellos hacen. Pero en relación al reino, y abusando de la posición que ellos tenían, hicieron que el pueblo perdiera interés. Esto es gravísimo, que quienes participamos en el Evangelio, en aconsejar a la gente, hagamos que pierdan interés en el Evangelio de Jesucristo. Porque ellos buscaron desacreditar el Evangelio, los puntos de vista, pero desacreditar a la persona de Jesús. A esos catedráticos de la fe judía, el Señor los exhibió como ignorantes sobre el Hijo de Dios. Aunque se preciaban ellos de saber mucho sobre el Padre, que esta es una cuestión contemporánea, por supuesto, también. Hay muchas gentes que van a la iglesia y se consideran conocedores, muy conocedores del Padre, muy conocedores del reino, diciéndoles una verdad que tenemos que tomar en cuenta, que no se podía conocer mucho del Padre, sin embargo, desconocer todo del Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre, estableciendo así como principio que quien ignora al Hijo es un ignorante de su Padre. ¡Qué duro! Usted no puede saber demasiado de Dios y no saber nada del Hijo de Dios. Y ahora esto que acabo de decir, mis hermanos, no es de ninguna manera el resultado de interpretación alguna o de interpretación que esté haciendo, sino que esto fue dicho por el mismo Señor Jesús, que les dijo: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Pues si a mí me conocieseis, a mi Padre también conocerías. Qué interesante declaración, que es para que usted lo tome, que me esté escuchando, y piense, si usted se da cuenta que conoce muy poco del Hijo, es porque desconoce a su Padre. Y luego de esto, el Señor Jesús escala ese no conocer al Hijo, o ese, el que desconoce al Hijo, desconoce al Padre, para establecer una verdad que es para el mundo entero, que quien no conoce a la persona de Cristo es un ignorante, y que es lo mismo que estar en tinieblas.
dura declaración ha hecho el Señor Jesús, a la que agrega, frente a esas tinieblas de los ignorantes del Padre, yo soy la luz del mundo. Y el que me sigue no andará en tinieblas, dice, mas tendrá la lumbre de la vida. Consecuentemente, esto implica, el que me sigue no andará jamás en tinieblas. Esas declaraciones que el Señor ha hecho ahí donde es la crema innata de los enseñadores, la cátedra de Moisés, debió simbrar al liderazgo. Pues esto tiene una lógica. Es decir, ¿acaso eran seguidores los expertos de la ley? ¿Seguidores de Cristo los escribas? ¿Los fariseos? ¿Los ancianos? ¿Los príncipes? ¿O el sumo pontífice? Por supuesto que no lo eran. Y los está calificando como ignorantes que caminan en tinieblas. Pero eso implica mucho más. Está descalificando su liderazgo y hace prevalecer el principio establecido en Juan 6, que para tener vida eterna era necesario creer en su persona. Si usted no ve al Señor Jesús como el único que da vida eterna y que es necesario tener una relación con Él, usted vive en tinieblas. Por eso lo apropiado de decirles, yo soy la luz del mundo. Esas palabras debieron parecerles al liderazgo no solo hostiles, sino sacrílegas. Pues al decirles que Él era la luz del mundo, estaba haciendo una afirmación categórica. Estaba afirmando que Él era Dios. Al decir el yo soy, usó la frase, yo soy la luz del mundo. Era decir, esto se dice solo de Dios, y Jesús está diciendo yo soy, que era exclusivo de la persona de Dios. Para que usted vea que no eran declaraciones sencillas. Ahora el Señor Jesús está apretando. A esas alturas, el liderazgo ya no ocultaba que quería ejecutarlo. Sí, pero el Señor Jesús tampoco ocultaba que era Dios. Y voy a repetir, mis amigos, mis hermanos, lo que alguien dijo, que me parece precioso. Que si Jesús no era lo que decía ser, que si Jesús no era lo que decía ser, merecía ser castigado por sacrílego, o por lo menos que lo tuvieran como digno de compasión, la misma compasión que se le tiene a un hombre que ha perdido la razón. ¿Ve la argumentación? Si Él no es lo que dijo ser, puede considerarse que es un sacrílego, o por lo menos que es un hombre que ha perdido sus facultades pensantes. Porque nadie, dice, en plenitud de sus facultades mentales, se atrevería a hacer semejantes declaraciones.
a menos que Jesús fuera lo que decía ser. Pero si Jesús era lo que decía ser, esa gente se estaba enfrentando a Dios mismo, porque Jesús era el yo soy. Esos eruditos, autoridades y todos los que no creían en Él estaban mostrando que padecían una locura religiosa. Durísimo. Pero ahora vea esto. Ante el rechazo a su persona, el Señor Jesús abre un nuevo discurso. Y leímos que dijo, y otra vez, escala el conflicto, porque ahora les va a decir las consecuencias que van a sufrir por no creer en su persona. Y yo quiero que esta mañana, quien me esté escuchando lo tome muy en cuenta. Y les dice, pronto yo no estaré con vosotros. Y aprovecha esa declaración para hacerles una aterradora advertencia, que es donde estalla el conflicto. Y les dice de nuevo, en vuestros pecados moriréis. Ponga atención a eso. Ha tocado el tema del pecado en el capítulo 8. Lo que significaría, mis amigos, que el hombre haga lo que haga, sus pecados siempre irán con ellos aquí y en la misma eternidad. Que no habrá manera de que se los quiten. Que los han de seguir hasta la tumba y aún más allá cuando hayan muerto. Que sin Él jamás podrán deshacerse de sus pecados. Qué idea tan extraordinaria, contundente. Si usted me está escuchando, si usted no acepta a Jesús como su Señor y Salvador, no podrá jamás deshacerse de sus pecados. Y aún más se les dice, aún un poco de tiempo estaré con vosotros. Y luego les aclara, iré al que me envió. Pero acompaña esa declaración con una segunda advertencia durísima, que ustedes no podrán venir a donde yo voy. La pregunta sería, ¿y por qué no? Porque van a morir en sus pecados. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que los perdona. Derramó su sangre para limpiar nuestros pecados. Y quien muere en pecado no tiene ninguna manera de ir a donde el Señor esté. Y si los incrédulos de aquel tiempo morían en sus pecados, no podrían ir a donde el Señor Jesús estaba. Pero tampoco entonces podrán ir los que hoy no le creen al Señor, los incrédulos de este tiempo. Y una tercera advertencia: me buscaréis y no me hallaréis. Porque Él hace una declaración también. Se enseña que el Señor Jesús no puede ser burlado. Es bueno que los hombres midan las consecuencias de sus palabras,
porque no son negociables. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aunque usted quiera ir a donde Jesús está, no podrá. De tal manera que el lenguaje que el Señor Jesús empieza a usar a partir del capítulo 8 se hace un lenguaje tajante, directo, porque en realidad buscaba sacudir sus almas para sacar de ellos un poco de fe. Y yo digo, lástima, qué pena, porque no lo logró. Ni la más mínima convicción sacó de ellos. Al contrario, hicieron gala de insensibilidad. Y esta es una característica contemporánea de muchos que usted ve en el templo, que no muestran ninguna emoción espiritual. Puede ser que el Señor esté bendiciendo y el Espíritu de Dios manifestándose, pero no sacan de ellos ninguna emoción espiritual. El hablar de volver al Padre que lo había enviado era un gran tema. Pero mientras el Señor Jesús planteaba estas cuestiones tan trascendentales, ellos divagaban en errores de apreciación. Como lo dice el versículo 22, decían entonces los judíos, cuando le dijo, donde yo voy, ustedes no pueden ir, donde yo ustedes no podrán estar. Fíjese la interpretación tan absurda. Decían entonces los judíos, ¿se ha de matar a sí mismo? ¿Pensará suicidarse? Fíjense qué absurdo pensamiento. Dirían, porque si es así, que él quiere suicidarse, pues ese sí que es un gran pecado. Y nosotros, como buenos judíos, como buenos hijos de Abraham, no podemos ir allá. Que eran sus palabras siempre, somos hijos de Abraham. Fíjese en eso de ser descendientes de Abraham, de ser consanguíneos de Abraham. En eso se basaban para no sentirse pecadores. Y de ese modo, pues no tendrían por qué creer en él, si ellos eran hijos de Abraham. Y en los hijos de Abraham no hay pecado, porque son hijos de Abraham. ¿Cuánta gente se habrá ido al infierno por apoyarse en versiones equivocadas? Su razonamiento implicaba que no creer en Jesús no podía de ninguna manera ser pecado. Es decir, el no creer en Él no significa que seamos pecadores. Hicieron conjetura, burla de sus palabras. Y un día en el trono blanco, donde tendrán los hombres que comparecer que no aceptaron a Cristo, van a ser sacadas las palabras duras que han hablado contra Él de todos los siglos. Escrito está. Y dijeron, no se suicidará, pero a lo mejor se va a ir allá donde están los esparcidos, allá entre los griegos, o a lo mejor quizá se va a dedicar a enseñar a los gentiles. Quiere decir que no le oían sin oírlo, le oían sin ponerle cuidado. Si lo hubieran oído con atención,
no tendrían por qué especular. Les había dicho, aún un poco de tiempo estaré con vosotros y voy a ir al que me envió. ¿Acaso esto dejaba duda que se va a suicidar, que se va a ir con los griegos, que se va a ir con los gentiles? Está diciendo, con el que me envió. No ponían cuidado sus palabras. ¿Sabe por qué? Porque no tenían interés en su persona. Y este es uno de los problemas que hay en la iglesia contemporánea. Usted puede estar predicando con todo vigor las palabras del Señor y no mostrará ningún interés en su persona. ¿Pensaron si se va a los gentiles? ¿Ustedes creen que los gentiles le van a creer? Si aquí nosotros, los de su raza, los de su tierra, no le hemos creído, menos los gentiles. Menos le habrán de creer ellos. Sin embargo, la historia y los milenios han desmentido esa versión. Porque el mundo gentil en estos 2000 años sí le ha creído. Y miles y millones de hombres y mujeres del mundo gentil le han aceptado como su Salvador. Porque entre nosotros los gentiles, mis amigos, el Señor Jesús es famoso. Y seguirá siendo creído hasta el último día de su venida. Y seguirá salvando a muchos. Posiblemente usted padezca como deficiencia tener desinterés por Cristo. Va usted a la iglesia y oye sin oír. Muchos hermanos de rodillas adorando al Señor y en usted se nota que no le interesa. Ese desinterés sobre Cristo Jesús, escúcheme bien, puede ser cambiado y convertir ese desinterés en un vigoroso entusiasmo espiritual hacia su persona, como sucedió con Saulo de Tarso, que ciertamente ya no podía castigar a Jesús, porque según él, Jesús estaba muerto y estaba fuera de su alcance. Pero entre muchos hijos de Israel, Jesús había sido creído. Y el odio de Saulo se fue por lo menos contra el nombre. Había yo pensado hacer muchas cosas contra el nombre. Saulo odió ese glorioso nombre de Jesús y ya convertido a la fe de ese nombre, dijo, ciertamente había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús. Había pensado, estaba consciente, había reflexionado que tenía que hacer muchas cosas contra ese nombre. Si era posible borrarlo de la tierra. Pero 2000 años después, el Señor Jesús sigue vivo y sigue siendo famoso. Porque el Señor Jesús se manifestó y Saulo de Tarso se convirtió en el predicador más vigoroso. Y un día, que yo quiero imaginármelo, salió al mundo anunciando el nombre de Jesús más allá de las fronteras de Judea. Y en todas las naciones empezaron a surgir creyentes que adoraban ese nombre glorioso, adoraban al Señor Jesús.
producto de la predicación de Saulo de Tarso, que lo anunció por los caminos del mundo, y miles creyeron en ese nombre. Yo soy uno de esos, 2000 años después. Y nacieron iglesias de Jesucristo en muchas naciones. Y le digo a usted que tiene ese interés, que usted dice, yo no tengo interés, déjeme pedirle hacer una petición. ¿Por qué no arriesga usted una confesión? Y me va a decir, ¿qué le voy a decir? Dígale con toda franqueza al Señor Jesús que usted no tiene interés en Él. Dígaselo. Pero que si es cierto que Él es lo que dijo ser, dígale que quiere que con usted suceda algo. Y le voy a contar una breve historia. Un hombre habló con el Señor Jesús de esa manera. Le dijo que su hijo estaba poseído, estaba endemoniado, que muchas veces buscaba matarlo, el demonio, pero que si podía hacer algo por él. Este hombre no tenía convicción de que Jesús pudiera, pero que si podía hacer algo por su hijo, que lo hicieran. A lo que el Señor Jesús le contestó, tú me dices que si puedo, que lo haga. Pues yo te digo a ti, si tú puedes creer, revisa tu alma. Y eso es para usted también esta mañana. Y ese hombre revisó su alma, su ser interior, y encontró que aunque quería tener fe en Jesús, no podía, por más que lo intentaba. Que descubrió que en su alma no había rastro de esa fe, que lo que tenía era incredulidad. Y entonces, reconociendo que no tenía fe y que tenía incredulidad sobre su persona, le hizo una petición muy inteligente al Señor Jesús. Alguien escribió que ese hombre que investigó su alma no encontró la fe para que su hijo fuera liberado, pero que su corazón le dio consejo que le dijera que no podía creer para esa maravilla, pero que le dijera, si puedes tú, ayuda a mi incredulidad. Una petición extraordinaria. O sea, reconoció que solo tenía incredulidad, pero le pidió entonces que ayudara a su incredulidad, que era como pedir esta tarde o esta mañana, Señor, haz que esa fe nazca en mí, a pesar de mi incredulidad que está en mi alma, que se mueve en mi corazón. Estoy atrapado en la desconfianza. Y los lleva a una situación sin escape. Pues estos eran incorregibles, incrédulos. Y les advierte, si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Este mensaje es para usted que me está escuchando, que en griego significaría, como no han querido creer que soy lo que he dicho, pero han hecho burla, pensando que no soy digno de confianza, ¿cómo esperan ser perdonados
si yo soy el que perdona? No los he persuadido porque ustedes no quieren ser persuadidos. Y buscando esta gente de Jerusalén un escape moral, le hacen la pregunta: ¿y tú quién eres? Ellos esperaban una respuesta directa, pero mis hermanos y amigos se llevaron un chasco. Y en la manera como les responde, deja evidencia que ya había en él un tono de disgusto. ¿Que quién soy yo? ¿Y qué les dijo? El que al principio os he dicho. Y hay una traducción que simpatiza y es consistente con ese tono de disgusto, que era la manera de decirles: preguntan que quién soy. ¿Por qué tengo que seguir hablando con ustedes? Ya basta. Y los dejó hablando. Es decir, el Señor Jesús también tiene la facultad soberana de no querer oír a la gente. Esta mañana usted ha oído el mensaje precioso, donde el Señor Jesús es muy claro acerca de que solo Él perdona los pecados. Revise su alma. ¿Hay desinterés? ¿Hay incredulidad? Yo le voy a pedir entonces que usted esta mañana ore junto conmigo. Dígale: Padre eterno, tu Hijo dijo que era el que perdonaba los pecados, y yo necesito perdón de los pecados. Pues entonces, que la fe en tu Hijo nazca en mi corazón, de tal manera que a partir de hoy yo experimente una nueva vida, que sea una nueva criatura. Padre eterno, glorifica a tu Hijo amado y danos el gozo de tu salvación. Dígale: por Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos.